Julio Iglesias caminaba por las calles de Madrid cuando escuchó su propia voz, pero no era el quien cantaba. Era un hombre sin hogar, con la ropa rasgada y las manos agrietadas, interpretando Me olvidé de vivir con una emoción que pocos artistas logran. Lo que Julio hizo en ese momento, cambió dos vidas para siempre. Era principios de los años 80. Julio Iglesias ya era una estrella mundial. Había vendido millones de discos, llenado estadios, conquistado corazones en varios idiomas. Su nombre brillaba en marquesinas de Nueva York, París, Buenos Aires, Tokio. Era el cantante español más exitoso de todos los tiempos, el hombre que había convertido las baladas románticas en himnos universales que trascendían fronteras, idiomas y culturas. Pero esa tarde de otoño, mientras caminaba solo por el centro de Madrid, lejos de los flashes y las multitudes, lejos de los guardaespaldas y los managers, algo lo detuvo en seco. Una voz. No era perfecta. No tenía el pulido de los estudios de grabación ni la potencia de los grandes escenarios. No tenía la producción impecable que caracterizaba sus discos. Pero tenía algo más. Algo que Julio había aprendido a valorar con los años, algo que ningún productor puede crear artificialmente. Tenía alma. Tenía verdad. Tenía dolor convertido en música. Era una voz rota, pero sincera. Una voz que cantaba Me olvidé de vivir como si cada palabra le doliera en el alma, como si esa canción no fuera solo una melodía, sino un pedazo de su propia historia tallado en notas musicales. Julio se detuvo en medio de la acera. Miró alrededor. La gente pasaba apresurada, envuelta en sus propios pensamientos, en sus propias rutinas, en esa danza urbana de prisas y obligaciones. Nadie más parecía escuchar lo que él estaba escuchando. Nadie más parecía darse cuenta de que ahí, en alguna esquina cercana, estaba sucediendo algo extraordinario. Siguió la voz hasta una esquina cercana a la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid. Y ahí estaba, un hombre de unos 50 años, quizás más, sentado en el suelo frío de la acera, con la espalda apoyada contra una pared de piedra antigua. Su ropa estaba rasgada, manchada por el tiempo y la intemperie. Sus zapatos, desgastados hasta el punto de mostrar los dedos. Su rostro, curtido por el sol implacable del verano, el frío despiadado del invierno y los años interminables de vivir en la calle. Pero en sus manos, agrietadas y temblorosas, sostenía una guitarra. Una guitarra vieja, desafinada, con cuerdas oxidadas y madera agrietada que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Y con esa guitarra destrozada, estaba tocando una de las canciones más famosas de Julio Iglesias con una pasión que hubiera hecho llorar a cualquiera que realmente supiera escuchar. La gente pasaba de largo. Algunos dejaban monedas en el sombrero raído que descansaba frente a él, sin siquiera detener su marcha. Otros ni siquiera lo miraban, como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario urbano. Para la mayoría, era exactamente eso, invisible. Solo un elemento más del paisaje de la ciudad. Uno de tantos. Pero Julio se quedó ahí, parado a unos metros de distancia, completamente inmóvil, escuchando. Porque esa canción, su canción, la canción que había interpretado miles de veces en los mejores escenarios del mundo, nunca había sonado tan real. El hombre cantaba con los ojos cerrados, completamente entregado a la música, ajeno al mundo que lo rodeaba. No estaba actuando. No estaba fingiendo. No estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba viviendo cada verso, cada nota, cada silencio entre las palabras. Estaba sangrando a través de la música. Piso el acelerador, el tiempo se me escapó, me olvidé de vivir. Su voz temblaba. No por falta de técnica, sino por exceso de sentimiento. Y en ese temblor, Julio reconoció algo que había perdido hacía tiempo en medio de las giras interminables, los contratos millonarios, las entrevistas repetitivas, las obligaciones agotadoras de ser una estrella internacional. Reconoció la pureza. La honestidad absoluta. La música sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones. Cuando el hombre terminó el último acorde, dejando que la nota final se desvaneciera lentamente en el aire frío de la tarde, abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Y ahí, parado frente a él, a menos de 3 metros de distancia, estaba Julio Iglesias. El Julio Iglesias. La leyenda viviente. El hombre cuya voz había escuchado en la radio 1000 veces, cuyas canciones lo habían acompañado en los momentos más oscuros de su vida.
El mendigo se congeló. Su cuerpo entero se tensó. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad, de shock, de terror. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, corriendo por sus mejillas sucias. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer la guitarra al suelo. Intentó levantarse de un salto, tropezando con sus propias piernas entumecidas por el frío y las horas de estar sentado en la misma posición. Intentó hablar, disculparse, explicar que no quería faltarle el respeto, que solo estaba tratando de ganarse unas monedas para comer, que por favor no se molestara, que no quería problemas. Pero Julio le hizo una señal con la mano. Una señal suave, cálida, tranquilizadora. No te levantes, le dijo con una sonrisa genuina. Sigue cantando. El hombre lo miró sin poder creerlo. Sus labios temblaban. No podía articular palabra. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Por favor, insistió Julio, con esa voz que había conquistado el mundo. Quiero escucharte de nuevo. Y el hombre, con las manos todavía temblando violentamente, volvió a tomar la guitarra. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarlo. Y comenzó a cantar otra vez. Esta vez, su voz era diferente. Más frágil. Más vulnerable. Porque ahora sabía que su ídolo, el hombre cuyas canciones había escuchado 1000 veces en la radio, el artista al que había admirado durante décadas, estaba ahí, a pocos metros, escuchándolo a él. A él, un hombre sin hogar, sin futuro, sin nada. Julio cerró los ojos. Se dejó llevar por la música. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cifras de ventas, ni en el próximo concierto, ni en la próxima entrevista, ni en los compromisos que lo esperaban. Solo estaba ahí, presente, conectado con la esencia misma de lo que la música debería ser, conexión humana, emoción pura, verdad sin adornos. Cuando la canción terminó por segunda vez, Julio abrió los ojos. Y sin decir palabra, se agachó junto al hombre. Se sentó a su lado, en el suelo frío de la acera, sin importarle el traje caro que llevaba puesto, sin importarle las miradas curiosas de los transeúntes que comenzaban a reconocerlo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó con genuino interés. El hombre tardó unos segundos en responder. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Todavía no podía procesar lo que estaba sucediendo. Seguía esperando despertar de este sueño imposible. Antonio, dijo finalmente, con la voz quebrada por las lágrimas. Me llamo Antonio. Antonio, repitió Julio, extendiendo su mano para estrechar la del mendigo. Mucho gusto. Yo soy Julio. Antonio soltó una risa nerviosa, mezclada con lágrimas y con una incredulidad absoluta. Lo sé, señor Iglesias. Claro que lo sé. He escuchado sus canciones toda mi vida. Sus canciones me han acompañado en todo. Cuéntame tu historia, Antonio, le dijo Julio. No era una pregunta casual. No era cortesía superficial ni curiosidad morbosa. Era interés genuino. Era la mirada de alguien que realmente quiere conocer a la persona que tiene enfrente. Y Antonio, entre lágrimas que no podía controlar, comenzó a contar. Había sido músico profesional. No famoso, pero profesional. Había tocado en bares, en fiestas, en bodas, en restaurantes, en pequeños locales de Madrid. No era una estrella, pero vivía de su música. Tenía un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, una familia, una esposa que lo amaba, 2 hijos pequeños, una vida sencilla pero digna. Una vida que lo hacía feliz. La música era su vida. Desde niño había aprendido a tocar la guitarra con su abuelo, un hombre que había sido músico callejero durante la posguerra. Su abuelo le había enseñado que la música no era solo entretenimiento, era supervivencia, era dignidad, era una forma de mantener el alma viva cuando todo lo demás se desmoronaba. Antonio había tocado en pequeños grupos, había acompañado a cantantes locales, había sido parte de la vida musical de Madrid durante años. No ganaba mucho, pero era suficiente. Era feliz haciendo lo que amaba. Luego todo se derrumbó. Primero perdió su trabajo cuando el bar donde tocaba regularmente cerró sus puertas. La crisis económica golpeaba fuerte. Los pequeños negocios caían uno tras otro. Los dueños de bares y restaurantes ya no podían permitirse el lujo de pagar a músicos en vivo.
Era más barato, más práctico, poner música grabada. Antonio buscó otros lugares. Tocó puertas. Llamó a viejos contactos. Pero la competencia era feroz y las oportunidades cada vez más escasas. Los músicos como él, sin nombre, sin fama, sin grabaciones comerciales, estaban siendo reemplazados por tocadiscos y sistemas de sonido. Luego vinieron los problemas de dinero. Las deudas comenzaron a acumularse. El alquiler atrasado. Las facturas sin pagar. La comida racionada. Las discusiones con su esposa que se volvían cada vez más frecuentes, más dolorosas, más destructivas. Ella no lo culpaba. Sabía que Antonio estaba haciendo todo lo posible. Pero la presión era demasiada. El miedo al futuro era demasiado grande. Y lentamente, el amor comenzó a ahogarse bajo el peso de la desesperación. Después vino la separación. No fue dramática. No hubo gritos ni portazos. Solo una conversación tranquila, llena de lágrimas, donde ambos reconocieron que ya no podían seguir así. Ella se llevó a los niños. Se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Antonio se quedó solo, en el apartamento vacío, rodeado de silencio y de recuerdos. Intentó seguir adelante. Intentó encontrar otro empleo. Intentó reinventarse. Pero la música era lo único que sabía hacer. Era lo único que había hecho toda su vida. Y el mundo ya no parecía necesitar su música. Las deudas siguieron creciendo. El casero lo desalojó. Antonio terminó con una maleta y su guitarra, durmiendo en casa de amigos que pronto se cansaron de su presencia. Luego en albergues. Luego en la calle. Perdió el apartamento. Perdió sus ahorros. Perdió su dignidad. Perdió la esperanza. Y poco a poco, sin darse cuenta de cómo había sucedido exactamente, terminó siendo uno más de los invisibles. Uno más de esos hombres y mujeres que duermen en portales, que piden monedas en las esquinas, que existen en los márgenes de una sociedad que prefiere no verlos. Pero la guitarra, dijo Antonio, acariciando el instrumento con una ternura infinita, como quien acaricia a un viejo amigo que ha estado ahí en los peores momentos, la guitarra nunca la vendí. Hubo días en que no tenía nada que comer. Días en que hacía tanto frío que pensé que no vería el amanecer. Días en que la desesperación era tan grande que pensé en cosas terribles. Pero nunca vendí la guitarra. Es lo único que me queda. Es lo único que me recuerda quién fui antes de convertirme en esto. Y cantas mis canciones, observó Julio, con una mezcla de emoción y humildad en la voz. Antonio asintió vigorosamente. Sus canciones me ayudan a seguir adelante, señor Iglesias. Cuando las canto, por unos minutos, puedo olvidarme de dónde estoy. Puedo cerrar los ojos y recordar cómo se sentía tener una vida. Tener una familia. Tener un propósito. Sus canciones me mantienen humano. Me recuerdan que alguna vez fui alguien. Hubo un silencio entre ambos. Un silencio cargado de comprensión, de empatía, de conexión humana. Julio entendió en ese momento algo profundo, algo que tocaría su corazón para siempre. Entendió que sus canciones no eran solo entretenimiento. No eran solo productos comerciales que se vendían en tiendas de discos alrededor del mundo. No eran solo melodías pegajosas que sonaban en la radio. Para personas como Antonio, eran refugio. Eran compañía en la soledad absoluta. Eran esperanza cuando todo lo demás se había perdido. Eran un hilo delgado que los mantenía conectados con su humanidad. Y también entendió que Antonio no era diferente de él. No era inferior. No era menos talentoso. No era menos merecedor. Solo había tenido menos suerte. Menos oportunidades. Menos segundas chances. Menos personas que creyeran en él cuando todo se derrumbó. Porque Julio también había estado en el suelo. Literalmente. Y no solo metafóricamente. Julio sabía perfectamente lo que era tocar fondo. Sabía lo que era que el mundo te dijera que no eras suficiente, que no llegarías a ninguna parte, que tus sueños eran ridículos, que debías rendirte. De joven, antes de ser cantante, antes de ser leyenda, Julio había sido futbolista. Jugaba en las divisiones inferiores del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo.
Ese era su sueño desde niño. Ese era su camino. Ese era su futuro. Hasta que un día, un accidente de coche lo cambió todo. Fue un choque terrible. El auto quedó destrozado. Y Julio quedó paralizado de cintura para abajo. Los médicos le dijeron la verdad sin anestesia, nunca volvería a caminar. Su carrera deportiva había terminado antes de empezar realmente. Su vida, tal como la conocía, tal como la había imaginado, había acabado a los 20 años. Pasó meses en una cama de hospital, completamente inmóvil, mirando al techo blanco, sintiendo como sus sueños se desvanecían como humo. Sintiendo como su identidad, todo lo que creía ser, se disolvía. Hubo días oscuros. Días en que la desesperación era tan grande que pensó en rendirse completamente. Días en que el futuro parecía un túnel negro sin salida. Fue en esa cama de hospital donde una enfermera le regaló una guitarra. Para que pases el tiempo, le dijo con una sonrisa amable. La música ayuda. Y Julio, sin nada más que hacer, sin ninguna otra opción, comenzó a tocar. Al principio era solo eso, una forma de pasar las horas interminables. Pero lentamente, la música comenzó a hacer algo mágico. Comenzó a sanar algo en su interior que los médicos no podían tocar. Comenzó a cantar. Y lentamente, dolorosamente, contra todo pronóstico médico, contra todas las expectativas, volvió a caminar. Dejó el fútbol atrás. Era una puerta que se había cerrado para siempre. Pero otra puerta se había abierto. Abrazó la música con toda su alma. Y el resto, como dicen, es historia. Pero Julio nunca olvidó lo que se sentía estar tirado en el suelo, física y emocionalmente, con todo el mundo diciéndote que tu vida había terminado, que debías aceptar tu nueva realidad, que debías conformarte con menos de lo que soñabas. Nunca olvidó la desesperación. La oscuridad. La sensación de que el mundo había seguido adelante sin ti. Y nunca olvidó que lo que lo salvó no fue solo su talento, sino las personas que creyeron en él cuando él mismo había dejado de creer. La enfermera que le dio la guitarra. Los amigos que lo visitaban. La familia que nunca se rindió con él. Por eso, cuando miró a Antonio sentado en esa acera fría, no vio a un mendigo. Vio a un músico que merecía una segunda oportunidad. Vio a un ser humano que merecía dignidad. Vio un reflejo de sí mismo en otra época, en otra circunstancia. Julio sacó su billetera lentamente. Antonio bajó la mirada, esperando una limosna, esperando unas cuantas monedas o quizás un billete si tenía suerte. Ya estaba preparando las palabras de agradecimiento. Pero Julio no sacó dinero. Sacó su tarjeta personal. Una tarjeta simple, elegante, con su nombre y un número de teléfono. Antonio, le dijo, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que hizo que el mendigo levantara la vista. Mañana a las 10 de la mañana, quiero que vengas a esta dirección. Es un estudio de grabación donde trabajo. Vamos a hablar. Tú y yo. De músico a músico. ¿De acuerdo? Antonio tomó la tarjeta con manos temblorosas. La miró como si fuera un objeto mágico, imposible, como si en cualquier momento fuera a desvanecerse entre sus dedos. ¿Hablar de qué, señor Iglesias?, preguntó con la voz apenas audible. De música, respondió Julio con una sonrisa cálida. De tu futuro. De lo que viene después. Porque esto, señaló la guitarra rota, la ropa rasgada, la esquina fría, esto no es tu final, Antonio. Puede ser un nuevo comienzo, si tú quieres. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo del pantalón, le dio una palmada afectuosa en el hombro a Antonio, y se alejó caminando, perdiéndose entre la multitud. Antonio se quedó ahí, sentado en la acera, mirando la tarjeta con ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que acababa de suceder. La sostuvo contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en ese momento, por primera vez en años, sintió algo que había olvidado por completo. Sintió esperanza. Esa noche, Antonio no durmió. Se quedó despierto en el portal donde solía refugiarse, mirando las estrellas cuando las nubes lo permitían, aferrándose a la tarjeta como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Se preguntó 1000 veces si había sido real. Si realmente había conocido a Julio Iglesias.
Si realmente había recibido esa tarjeta. Si realmente había una oportunidad esperándolo al otro lado de la noche. Tuvo miedo. Mucho miedo. Miedo de que fuera una broma cruel. Miedo de que al llegar a esa dirección no hubiera nadie. Miedo de decepcionar a Julio si esto era real. Miedo de volver a perderlo todo si se permitía tener esperanza otra vez. Pero algo en la mirada de Julio, algo en la sinceridad de su voz, le decía que esto era diferente. Al día siguiente, Antonio se levantó antes del amanecer. Se lavó lo mejor que pudo en la fuente de una plaza pública, usando el agua fría para limpiar su rostro, sus manos, su cuello. Se peinó con los dedos, tratando de verse lo más presentable posible. Se limpió los zapatos rotos con un trapo húmedo que encontró. Sacudió su ropa, aunque las manchas y los agujeros seguían ahí, testimonio implacable de su situación. Tomó su guitarra, su compañera fiel, y caminó hasta la dirección que Julio le había dado. Llegó 2 horas antes de las 10. No quería arriesgarse a llegar tarde. No quería perder esta oportunidad por un malentendido con el tiempo. Se quedó esperando afuera del estudio, nervioso, con el estómago hecho un nudo, preguntándose 1000 veces si todo había sido un sueño, si Julio realmente estaría ahí, si esto era real o solo una ilusión cruel de su mente desesperada. A las 10 en punto, las puertas del estudio se abrieron. Y ahí estaba Julio Iglesias, con la misma sonrisa cálida del día anterior. «Pasa, Antonio. Te estaba esperando». Antonio entró, sintiendo que caminaba en una nube, que en cualquier momento despertaría y todo esto se revelaría como el sueño imposible que parecía ser. El estudio era enorme. Mucho más grande de lo que había imaginado. Había instrumentos por todas partes. Guitarras en las paredes. Pianos. Baterías. Micrófonos profesionales que brillaban bajo las luces. Equipos de grabación que parecían sacados de una nave espacial. Técnicos de sonido preparando las consolas con movimientos expertos. Era un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo del que había sido expulsado hace tanto tiempo que ya parecía pertenecer a otra vida. Julio lo llevó a una sala privada, más tranquila, más íntima. «Siéntate», le dijo, señalando una silla cómoda. «Quiero hacerte una propuesta». Antonio se sentó, todavía en shock, todavía sin poder procesar completamente dónde estaba y qué estaba sucediendo. «Necesito músicos para mis ensayos», comenzó Julio, hablando con claridad y honestidad. «No para los conciertos principales, no para las giras internacionales. Sino para los ensayos privados, para las sesiones de práctica, para probar nuevas canciones, nuevos arreglos. Necesito gente que entienda la música, que la sienta, que no solo toque notas en un papel, sino que toque con el corazón, con el alma. Ayer, cuando te escuché cantar mi canción en esa esquina, supe inmediatamente que tú eres esa clase de músico». Antonio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por sus mejillas. «No es caridad», aclaró Julio con firmeza. «Quiero que entiendas eso muy bien, Antonio. No es lástima. No es un favor. Es trabajo. Es una oportunidad profesional. Te voy a pagar exactamente lo mismo que pagaría a cualquier otro músico profesional con tu experiencia. Pero necesito que estés comprometido. Necesito que llegues a tiempo, que practiques, que te prepares, que le pongas todo tu esfuerzo y todo tu corazón. ¿Puedes hacer eso?». Antonio asintió vigorosamente, incapaz de hablar, con las lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. «Sí, señor Iglesias», logró decir finalmente. «Sí puedo. Se lo juro. Se lo prometo. No lo voy a defraudar. Haré todo lo que me pida. Practicaré hasta que los dedos me sangren si es necesario. No, no sabe lo que esto significa para mí». «Lo sé», dijo Julio suavemente. «Créeme que lo sé». «Entonces empezamos hoy mismo», continuó Julio. «Pero antes de comenzar los ensayos, hay algunas cosas prácticas que necesitamos resolver». Y entonces Julio hizo algo más. Algo que Antonio nunca hubiera imaginado, ni en sus sueños más salvajes. Le consiguió un lugar donde vivir. No un albergue. No un refugio temporal. Un apartamento. Pequeño, modesto,
en un barrio humilde de Madrid. Pero era un apartamento de verdad. Con una cama. Con una ducha con agua caliente. Con una cocina donde podía preparar comida. Con una puerta que podía cerrar. Con un espacio que podía llamar suyo. Le compró ropa nueva. No ropa de diseñador. Ropa sencilla, práctica. Pero era ropa limpia, sin agujeros, sin manchas. Ropa que le devolvía un poco de dignidad cada vez que se la ponía. Le regaló una guitarra nueva. Una guitarra profesional, de calidad, con cuerdas que sonaban como debían sonar, con madera que resonaba con cada nota. Antonio lloró cuando la recibió. Lloró como no había llorado en años. Y le pagó clases particulares con uno de sus guitarristas de confianza, un maestro experimentado que había tocado con los mejores. No porque Antonio no supiera tocar, sino para que recuperara su técnica, para que sus dedos, entumecidos por los años de frío y malnutrición, volvieran a tener la agilidad que habían perdido. Para que su música volviera a fluir como antes. Durante los siguientes meses, Antonio formó parte del equipo de músicos que acompañaban a Julio en sus ensayos privados. No tocó en los grandes conciertos. No apareció en televisión. No grabó discos que se vendieran en las tiendas. No firmó autógrafos ni dio entrevistas. Pero recuperó algo mucho más valioso que la fama. Recuperó su dignidad. Recuperó su identidad como músico. Recuperó su propósito en la vida. Recuperó su humanidad. Cada mañana, Antonio se levantaba temprano en su pequeño apartamento. Se duchaba con agua caliente, algo que había dado por sentado durante años y que ahora apreciaba como el lujo que realmente era. Se vestía con su ropa limpia. Desayunaba algo sencillo pero nutritivo. Tomaba su guitarra nueva, la afinaba con cuidado amoroso, y caminaba al estudio con la cabeza en alto. Ya no era el hombre invisible de la calle. Ya no era el mendigo al que la gente evitaba mirar. Ya no era una estadística más de los sin hogar. Era Antonio el músico. Antonio el artista. Antonio el hombre que había vuelto a encontrar su lugar en el mundo. Y aunque nunca se convirtió en una estrella, aunque nunca alcanzó la fama internacional, aunque su nombre nunca apareció en las marquesinas, eso ya no importaba. Porque había recuperado lo más importante, su música, su dignidad y su esperanza. En el estudio, Antonio trabajaba duro. Practicaba durante horas. Estudiaba las canciones. Aprendía los arreglos. Se esforzaba al máximo en cada ensayo. Y Julio lo trataba exactamente como trataba a todos los demás músicos. Sin condescendencia. Sin lástima. Con respeto profesional. Con las mismas exigencias. Con el mismo trato. Eso era quizás lo más importante para Antonio. No era tratado como un proyecto de caridad. Era tratado como un igual. Como un músico profesional que merecía estar ahí. Con el tiempo, Antonio comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Contactó nuevamente con su ex esposa. Las primeras conversaciones fueron difíciles, llenas de dolor y de recuerdos amargos. Pero lentamente, comenzaron a sanar las heridas. Ella vio que Antonio estaba cambiando, que estaba reconstruyéndose. Y aunque no volvieron a estar juntos como pareja, recuperaron una relación de respeto y amistad. Y lo más importante, Antonio pudo volver a ver a sus hijos. El reencuentro fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Sus hijos habían crecido. Ya no eran los niños pequeños que recordaba. Pero cuando lo vieron, cuando escucharon su historia de redención, cuando vieron que su padre había vuelto a ser músico, que había vuelto a tener una vida digna, se lanzaron a sus brazos llorando. Antonio también comenzó a tocar nuevamente en pequeños locales de Madrid. No como mendigo en las esquinas, sino como músico contratado. Pequeños bares, cafés, restaurantes. Lugares modestos, pero honestos. Ganaba lo suficiente para vivir dignamente, para complementar lo que ganaba con Julio. Y cada vez que tocaba, cada vez que cantaba, lo hacía con una gratitud y una pasión renovadas. Porque sabía lo que era perderlo todo. Sabía lo que era tocar fondo. Y sabía lo valioso que era tener una segunda oportunidad. Julio nunca habló públicamente de esto. Nunca llamó a la prensa para contar la historia.
Nunca hizo un comunicado de relaciones públicas. Nunca lo usó para mejorar su imagen pública o ganar puntos con los medios. Lo hizo en silencio. Lo hizo con discreción. Lo hizo porque era lo correcto. Lo hizo porque entendió algo que muchos olvidan en medio del éxito y la fama, que el talento no se pierde con las circunstancias. Solo se esconde bajo las capas del dolor, la mala suerte, el abandono y el olvido. Y a veces, todo lo que alguien necesita es que otra persona lo vea. No con lástima. No con pena. Sino con humanidad. Con respeto. Con la certeza de que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad. Años después, cuando Antonio ya había estabilizado completamente su vida, cuando ya tenía un trabajo estable tocando en varios locales de Madrid, cuando había reconstruido su relación con sus hijos, cuando volvía a sentirse como un ser humano completo, alguien le preguntó en una entrevista para un pequeño periódico local que había sido lo más importante que Julio Iglesias había hecho por él. La gente esperaba que dijera el dinero. O el apartamento. O el trabajo. O las clases de guitarra. Pero Antonio respondió algo que nunca olvidó quien escuchó esa conversación. Lo más importante no fue el dinero. No fue el apartamento. No fue el trabajo. No fueron las clases. Fue que me miró a los ojos y me vio como músico, no como mendigo. Me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo y que creí que nunca recuperaría, mi valor como ser humano. Me recordó que yo no era mi circunstancia. Que yo no era mi pobreza. Que yo seguía siendo Antonio el músico, incluso cuando el mundo entero me veía solo como un mendigo en una esquina. Porque eso es exactamente lo que hacen las verdaderas leyendas. No solo brillan en los escenarios. No solo conquistan corazones con sus canciones. No solo venden millones de discos. También transforman vidas con sus acciones. También usan su poder para levantar a otros. También entienden que el verdadero éxito no se mide solo en lo que logras para ti mismo, sino en lo que haces por los demás. Julio Iglesias sabía perfectamente lo que era luchar. Sabía lo que era caer. Sabía lo que era que el mundo te dijera que tu tiempo había pasado, que no eras suficiente, que debías rendirte y aceptar tu destino. Él había estado en esa cama de hospital, paralizado, escuchando a los médicos decirle que nunca volvería a caminar, que su carrera como futbolista había terminado, que debía aceptar una vida completamente diferente a la que había soñado. Pero no se rindió. Se reinventó. Se levantó, literal y metafóricamente. Encontró un nuevo camino. Abrazó la música con toda su alma. Y se convirtió en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Y cuando vio a Antonio cantando en esa esquina de Madrid, vio un reflejo de sí mismo. Vio a alguien que también había caído, pero que todavía tenía música en el alma. Alguien que todavía tenía talento, pasión, algo valioso que ofrecer al mundo. Por eso no pasó de largo como todos los demás. Por eso se detuvo. Por eso escuchó. Por eso actuó. Porque Julio entendió algo fundamental, que el verdadero éxito no se mide solo en discos vendidos o estadios llenos. Se mide en las vidas que tocas. En las personas que ayudas a levantarse. En los sueños que ayudas a revivir. En las esperanzas que ayudas a reconstruir. Esa es la clase de leyenda que Julio Iglesias construyó. Una leyenda que va mucho más allá de su voz impecable, más allá de sus canciones inmortales, más allá de su fama internacional. Una leyenda de humanidad. De empatía. De generosidad silenciosa. De segundas oportunidades. De ver a las personas no como están, sino como podrían llegar a ser con un poco de ayuda, con un poco de fe, con un poco de oportunidad. Hoy, cuando escuchas Me olvidé de vivir en la radio, puedes pensar en el éxito comercial que fue. En los millones de copias vendidas alrededor del mundo. En los premios Grammy ganados. En los récords establecidos. O puedes pensar en Antonio. En ese hombre que cantaba esa canción en una esquina fría de Madrid, con una guitarra rota y un corazón destrozado, tratando de sobrevivir un día más, aferrándose a la música como a un salvavidas. Y puedes pensar en Julio. En ese momento crucial en que decidió no seguir caminando como todos los demás. En que decidió detenerse, escuchar y actuar.
en que decidió ver a Antonio no como un mendigo, sino como un músico que merecía otra oportunidad. Porque las verdaderas leyendas no solo se construyen con talento. Se construyen con carácter. Con valores. Con compasión. Con la capacidad de ver a los demás no como están en su peor momento, sino como podrían llegar a ser en su mejor versión. Si te gustan las historias de leyendas que van más allá del escenario, que nos recuerdan que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada, acompáñanos en este viaje por las vidas de quienes marcaron la historia no solo con su arte, sino con su corazón. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuántas veces aparece tu nombre en las luces de neón. No es cuántos discos vendiste. No es cuántos premios ganaste. Es cuántas veces usaste tu luz para iluminar el camino de alguien más. Es cuántas vidas tocaste con tus acciones. Es cuánta esperanza devolviste a quienes la habían perdido. Julio Iglesias no solo le dio a Antonio un trabajo. No solo le dio un apartamento o una guitarra nueva. Le dio algo infinitamente más valioso que ningún objeto material puede representar. Le dio la creencia de que su vida todavía tenía valor. De que su música todavía importaba. De que él, como ser humano, todavía importaba. De que merecía dignidad, respeto y una segunda oportunidad. Y eso es algo que ningún disco de oro, ningún premio Grammy, ningún reconocimiento internacional puede comprar o reemplazar. Esa tarde en Madrid, dos hombres se encontraron en una esquina cualquiera. Uno estaba en la cima del éxito mundial. Otro estaba en lo más profundo del olvido y la desesperación. Pero la música los unió. La humanidad los conectó. Y la decisión compasiva de uno de ellos cambió la vida del otro para siempre. Porque eso es lo que hacen las verdaderas leyendas. No mueren en los escenarios cuando las luces se apagan. Viven para siempre en los corazones de las personas cuyas vidas tocaron. En las historias que se siguen contando de generación en generación. En los gestos silenciosos que nunca fueron publicitados pero que transformaron existencias completas. Déjanos en los comentarios qué otra leyenda te gustaría conocer. ¿Qué otra historia de humanidad, de superación, de segundas oportunidades, de compasión en acción te gustaría que contáramos? Porque las leyendas no mueren cuando dejan de cantar. Las leyendas viven para siempre en las historias que seguimos contando, en las vidas que tocaron, en la esperanza que dejaron como legado. Y la historia de Julio y Antonio es exactamente eso, un recordatorio eterno de que todos tenemos el poder de cambiar una vida, si tan solo nos detenemos a escuchar, a ver, a actuar con compasión.